único día que podemos vivir es hoy. Y mire, y la única manera que podemos vivir hoy es con nuestro cuerpecito. Tóquese ahí usted, tóquese así. Ese es usted, mire. Es la única manera que usted puede vivir hoy, ¿verdad? No hay manera de que su cuerpo se transporte a otro lugar, no. Usted está aquí. Y yo creo que Pablo, en este pasaje que hoy vamos a estar viendo, nos está recordando la importancia de nuestros cuerpos. Escucha, tu cuerpo es importante. Tu cuerpo es importante para Dios también. Al inicio del cristianismo, ya dentro de aquella cultura helenística, es decir, aquella cultura griega que era la que dominaba el espacio en donde el imperio romano se había establecido, ellos tenían la tendencia a irse por filosofías gnósticas. El gnosticismo aboga principalmente por una idea fundamental, la cual dice que todo aquello que es espiritual, el espiritual es bueno, y todo aquello que es material es malo. Esa es la idea del gnosticismo fundamentalmente. Pero Pablo lo rescata y nos dice, no, cuando tú y yo estamos en Cristo, nuestro cuerpo, tu cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese cuerpo que tú tienes, pues con pocas o muchas libras, yo no sé, es templo del Espíritu Santo. Y en otras palabras, es bueno en las manos de Dios. Entonces yo creo que tú y yo hoy vayamos a la palabra del Señor y veamos lo que el Señor nos dice respecto a esto. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 6 verso 12. 1 Corintios capítulo 6 verso 12. Es un pasaje que probablemente algunos de nosotros lo hemos escuchado anteriormente, y yo quiero y necesito que pongas tu corazón en lo que el Señor quiere decirte a ti en esta mañana. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas. Es decir, todo lo puedo hacer. Ahora, todo, esa es la pregunta, ¿no? Aquí Pablo dice que todas las cosas me son lícitas. Todas, pero en honor a la línea de pensamiento que el apóstol está llevando. Aquí en el capítulo 6 tenemos que ver que esas todas cosas que él dice excluyen algunas que son sumamente importantes y que están en los primeros versos del capítulo 6, está también en Romanos y en otros pasajes aquí de Primera de Corintios. Pero porque mira lo que dice acá en el versículo 9. Todo dice, en el 12 dice, todo me es lícito, menos lo que ahora mismo les acabo de decir. ¿Y qué es lo que el apóstol acaba de decir? Mira el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí vamos a ver una lista de cosas que no entran dentro de aquello que Pablo dice, todo, que tú y yo podemos hacer todo menos pecar. Tú y yo podemos hacer todo en esta vida menos pecar. Si conocemos a Cristo, podemos hacer todo menos pecar. Ahora, Pablo nos da aquí algunos pecados definidos, determinados y establecidos, que ciertamente nos ayudan. No es exhaustiva la lista, pero ciertamente es repetitiva. Es decir, no dice todos los pecados, pero sí hace una buena representación de lo que nosotros podemos entender como aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Escucha bien esto: Dios no quiere que hagas algunas cosas. Esto es bien importante de entender. Si eres hijo e hija de Dios, tienes que entender que Dios no quiere que hagas algunas cosas. ¿Cuáles son? Mira aquí, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán, dice, el reino de Dios? Y le está hablando a la iglesia. Esta carta no se la está diciendo al mundo, esta carta se la está diciendo a la iglesia, es decir, a los cristianos.
Es decir, a ti y a mí. Dice, los injustos. Todo aquel que es un injusto, aquel que no practica aquello que es correcto. Dice, ellos no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios quiere que tú y yo seamos justos, no chuecos. Usted sabe la expresión chueco, ¿verdad? No chueco. Dios quiere que tú y yo seamos cabales. Los que son chuecos no heredarán el reino de Dios. Como un equipo de fútbol, ¿verdad? Todo equipo de fútbol, una selección que sea chueca no ganará el mundial, ¿verdad? De igual manera, todo cristiano que sea chueco, que no sea cabal, que no sea justo, no heredará el reino de Dios. Pero la lista sigue. Mira lo que dice: no erréis, es decir, no se equivoquen, no se confundan, no cometan el gran error. Por eso es importante esta lista. ¿Por qué? Porque nos va a señalar algunos elementos que son sumamente importantes para tú y yo vivir una vida que a Dios le agrade. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, no erréis. Dice, ni los fornicarios. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Solteros, solteras no pueden tener relaciones sexuales, porque si lo hacen no heredarán el reino de Dios. Y cuando digo soltero, soltera, no me refiero únicamente a los adolescentes. Todo aquel que no esté casado no puede tener relaciones sexuales con nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por qué? Porque entonces no van a heredar el reino de Dios. Uno dice, no los fornicarios, dice, ni los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Un idólatra es aquel que pone cualquier cosa en lugar de Dios. El ídolo nuestro, el Dios nuestro, es aquello que es lo más importante para nosotros. Algunos tienen de Dios a su familia. Algunos tienen de Dios, y en esta generación se ve mucho eso, tienen de Dios a sus hijos, tienen de Dios a su pareja, tienen de Dios a su trabajo, tienen de Dios a su dinero, tienen de Dios yo no sé, a los deseos de su carne en entretenimiento. Ese es el Dios para ellos. Dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Pero también dice, ni los adúlteros. ¿Quién es un adúltero? Los adúlteros son aquellos que están casados y tienen relaciones sexuales con aquellas o aquellos que no son su cónyuge. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo dice acá, no erréis, no se equivoquen. Luego dice, ni los afeminados. El afeminado es aquel que tiene manerismos femeninos en el caso del hombre y manerismos masculinos en el caso de la mujer. Ellos no heredarán el reino de Dios. Y dentro de ese mismo pensamiento, el apóstol dice, ni los que se echan con varones, y que son mujeres, ni las que se echan con mujeres. Es decir, el homosexualismo es un pecado claro y definido de parte de Dios. Cuando tú veas una iglesia, porque ahora lamentablemente las iglesias, algunas, y cada día aparentemente son más, se están alineando con la ideología de género, y ves en una iglesia una banderita así del arco iris. No erren. Los que creen eso no heredarán el reino de Dios. Simple y sencillamente. Luego dice en el 10, ni los ladrones.
¿Quiénes son los ladrones? Los amigos de lo ajeno. Cuando tú veas algo ahí mal puesto y conoces de quién es, ¿qué tienes que hacer? Tomarlo y echártelo a la... No, ¿verdad? Tienes que tomarlo y buscar el dueño y dárselo. ¿Por qué? Porque si no, uno se constituye en ladrón. Y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Si te pagan 8 horas de trabajo, trabaja 8 horas. Porque si no te constituyes en ladrón. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Dice luego, en el versículo 10, dice, ni los avaros. ¿Quién es un avaro? El avaro es aquella persona que quiere todo para sí mismo. A ese no se le saca nada. Tócate el codo, tócate el codo ahí. ¿Cómo lo sientes? ¿Durito o suavecito? Tiene que estar suavecito. Porque si está durito, escucha, no entrarás en el reino de Dios. Los de codo duro no entran al cielo. Digan amén, hermanos. Amén. Así, tu codo tiene que estar suavecito, así, pero está así durito, Es tremendo. Porque aquel que no es avaro es generoso. Y para ser generoso no hay que ser rico. Para ser generoso no hay que ser rico. No da el que tiene, sino que el que quiere. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tu generosidad determinará si entras o no al reino de Dios. Eso es grande, mis hermanos. Piénsalo. Piénsalo. Luego dice, aquí mismo en el 10, ni los borrachos. Yo espero que ninguno de ustedes tenga aquí cuando llegue a la casa. Qué calor el que hay acá. Por eso que hay calor. Si quieren ponemos el aire acondicionado, el fan, mis hermanos. Porque yo que padezco de calor, rápido me aso. Dice, ni los borrachos. Y vamos a ser aquí amplios. Toda aquella persona que tenga alguna adicción no entrará en el reino de los cielos. ¿Ven ustedes los borrachitos que a veces están ahí en el parque? Escuchen bien esto. Ninguno de ellos, ninguno entrará en el reino de Dios, no importa cuánto sufra en esta vida. Algunos dicen, bueno, ya sufrió mucho en esta vida, seguramente el Señor lo espera en gloria. No, no lo espera el Señor, lo espera el mismo diablo en el infierno. Aquel que tiene adicciones de drogas, aquel que tiene adicciones de licor, aquel que tiene adicciones pornográficas, aquel que tiene toda adicción, va en contra del carácter que Dios pone en aquellos que son sus hijos. Ellos no entrarán en el reino de Dios. También dice, ni los maldicientes. Ay. ¿Quiénes son los maldicientes? Son los que dicen malas palabras. Cualquiera que aquí esté acostumbrado a decir malas palabras, escuche, no erre, no entrará en el reino de Dios. Wow. Por lo que yo diga, pastor. Sí, por lo que tú digas. Y si lo digo en inglés, pues también. En español, inglés o en chino, los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Mira, por eso el Señor lo dijo. El Señor dijo, miren, el reino de los cielos es como aquel camino angosto, pocos transitan sobre él. El camino de los impíos es ancho y muchos van sobre él. ¿Cómo están tus palabras? Cada palabra que tú digas cuenta. Los maldicientes no entrarán en el reino de Dios. Dice, ni los estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Aquellos que ofrecen algo y no lo dan.
Aquel que dice, te vendo un terreno que tengo allá en Guatemala, Ecuador o donde sea el país, y lo vende, que ni es el dueño. Ese es un estafador. Los estafadores no entrarán en el reino de Dios. Dice, mira lo que dice aquí, el versículo 11. Y esto erais algunos. Y esto eras algunos de ustedes, de nosotros. Todos estamos conscientes de que Dios nos ha perdonado. Todos estamos conscientes de eso. Dice Pablo, y ustedes eran, y algunos de ustedes eran esto. Y dice, pero mas ya habéis sido, mira lo que dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, tú y yo ya no practicamos esas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, amén. La tentación está, porque recuerden, Pablo aquí le está hablando a una iglesia como tú y yo, a una iglesia como esta, a esta le está hablando. Es decir, puede pasar entre los hijos de Dios. Y cualquier hijo de Dios que esté viviendo en eso, no heredará el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, estamos avisados. Ahora, Pablo dice en el versículo 12, ahora sí entremos, dice, todas las cosas, todas menos esas, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dice, mas no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, aquí Pablo está hablando de dos cosas que son lícitas. ¿Cuál es la primera? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay cosas que podemos hacer, pero simple y sencillamente podemos hacerlas porque no son pecado, pero simple y sencillamente no nos convienen, no nos ayudan, no nos edifican. Por lo tanto, no las haremos. Los hijos de Dios no solamente no hacemos aquellas cosas que son claramente pecado, sino que los hijos de Dios tampoco hacemos aquellas cosas que no nos convienen, amistades que no nos convienen, acciones que no nos convienen, negocios que no nos convienen, entretenimiento que no nos conviene. Los hijos de Dios somos sabios. Somos sabios. Proverbios dice, el avisado ve el peligro y ¿qué dice? Se hace a un lado. Ahora, el necio ve el peligro y se pone de frente a ver cómo se siente. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Proverbios 25, capítulo 25, verso 27. Comer, dice, mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Mira lo que dice el 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. Mira, a los descontrolados se los lleva el diablo. Se los lleva el diablo. La palabra de Dios, tienes que verla así, es nuestra rienda. Es nuestra rienda. Pero un hombre, una mujer sin rienda es aquel hombre y mujer que hace lo que quiere. Ahora escucha bien esto. Dios no quiere que tú hagas lo que tú quieras. Dios quiere que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Disponte tu vida a hacer la voluntad de Dios. Disponte tu vida a agradar a tu Dios. Olvídate ya de agradarte a ti mismo y a ti misma. Porque lo que tiene Dios para ti es mejor. Por eso Dios lo hace. Para empezar, la gloria. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Mira, por eso esa es una de las razones más importantes de que tú y yo estemos acá, porque nos queremos ir al cielo, queremos ver su gloria. Cuando Él venga, queremos irnos con Él. Bueno, para hacerlo hay que vivir una vida que agrade a Dios.
Mira lo que dice acá, luego, en el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras, dice, destruirá Dios. Pero el cuerpo, es decir, tu cuerpo, tócate otra vez, ese eres tú, está hablando de eso. Pero el cuerpo no es, dice, para fornicación, es decir, no es para pecar. ¿Por qué? Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, tú eres para Dios y Dios es para ti, tu cuerpo, quien tú eres. Por eso tu cuerpo es importante. ¿Por qué? Porque tú ya no te perteneces. Dice la palabra del Señor que Jesús en la cruz del Calvario, mira, pronto vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo. Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros para pagar ese precio que era necesario pagar para tu salvación. Es decir, tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora en Cristo le pertenecemos a Él. En otras palabras, lo que está tratando el apóstol de decirnos aquí en ese verso es que todo aquello que es material ciertamente terminará, pero es importante, porque esto que es material, tú y yo, es de Dios. Ahora escucha bien esto, ¿por qué es importante el cuerpo? Porque dependiendo de lo que hagas con tu cuerpo, será tu destino eterno. Es increíble, tú sabes, los seres humanos somos seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma. El espíritu es esa conexión divina. El alma podríamos identificarla como ese espíritu, como esa conciencia humana. Y verdaderamente el cuerpo es lo que tú y yo hoy vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Ahora, lo que más vale de todo esto es nuestro ser interno. Es lo que hay adentro de nosotros. Y cuando digo adentro, no me refiero las tripas, ni el hígado, ni nada de eso, ni los huesos. Me refiero ese espíritu y esa alma que está dentro de nosotros. Eso es lo más importante, eso es lo más valioso. Es más, es tan valioso que vale la sangre de Cristo. Ahora, el asunto es que eso que es valioso está dentro de algo que aparentemente no es tan valioso. Hace unos años yo recuerdo que les hice el comentario, ¿no?, de un estudio que se había hecho, que le pusieron a las personas un valor según su peso, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale mi carne? ¿Cuánto valen mis huesos? Entonces le empezaron a poner así valor, ¿verdad? Cada parte de mi cuerpo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale mi jamón? ¿Cuánto vale mi bacon, mi tocino? ¿Cuánto valen mis huesos, no? Para ese caldito de res, así mire. ¿Y ese caldito de qué está hecho? Está hecho de la rodilla del pastor. Eso. Ese caldito debe estar bendecido por tanta oración. En fin, pusieron precio a todo, ¿no? Allá de donde yo vengo, en Guatemala, yo no sé en su país, hay un plato que se llama revolcado. Mire, y está hecho de cerdo, ¿no? Pero de la cabeza del cerdo. Está hecho de la nariz del cerdo, de los labios del cerdo, de los cachetillos del cerdo, de las orejitas, en fin, de toda la carita del cerdo. Usted ve a Porky. ¿Qué estás comiendo? Me estoy comiendo a Porky. Pero en fin, pusieron valor de todo, le pusieron precio a todo. Y eso, mira, eso fue hace años, ya hace como 10 años. Y lo que tú y yo valíamos era $750. Una bicicleta vale más que tú y yo. Ay. Lo bueno es que la carne ya subió de precio.
Por lo tanto, tenemos el chance de que valemos ahora un poquito más. $1,000. Ahora valemos $1,000. Ya nos dieron un aumento del 25%. Ahora, lo tremendo es que eso tan barato, que es tu cuerpo y mi cuerpo, guarda lo más preciado de esta humanidad. Guarda lo más preciado que tú y yo tenemos. Sí, alaba al Señor. Y como lo guarda, todo depende de esto. Mira qué cosa más complicada. Que nuestro espíritu y nuestra alma depende de lo que hagamos con esto. Mira, de la única manera en que tú y yo podemos pecar es con nuestro cuerpo. Nadie peca en el espíritu, ¿verdad? Nadie peca en el espíritu. Tus pensamientos son parte de tu cuerpo. Lo que tú ves es parte de tu cuerpo. Lo que tú escuchas es parte de tu cuerpo. Lo que tú comes es parte de tu cuerpo. Lo que tú haces es parte de tu cuerpo. A donde tú vas es parte de tu cuerpo. La única manera en que tú y yo podemos pecar es a través de nuestro cuerpo. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Porque de eso depende si vemos o no vemos el reino de Dios. Mi hermano Aarón dijo hoy, ¿cuántos queremos ver la gloria de Dios? Amén. Si tú quieres ver la gloria de Dios, usa bien tu cuerpo. Úsalo bien. Porque depende cómo uses tu cuerpo, será tu destino eterno. Será tu destino eterno. Por eso el Señor a su pueblo de Israel se aseguró de decirle lo que tenía que decirle. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Este es un pasaje precioso, el cual se conoce como el Shamá de Dios. El Shamá de Dios para el pueblo de Israel era el pasaje, eran esos versos, esa era la declaración que le daba la identidad a Israel como pueblo de Dios. Mira lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego en el versículo 5 dice las palabras que Jesús mismo dijo cuando fue preguntado allá por aquellos fariseos, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Jesús les dijo: y amarás a Jehová tu Dios, pensando en el Shamá de Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo, que dice, tu corazón y de toda tu alma, y qué, y con todas qué, tus fuerzas. Ama a Dios. Los hijos de Dios amamos a Dios con todo nuestro ser. Pero Jesús fue más allá. Y les dijo, este es el primer mandamiento. Ahora, el segundo es semejante. ¿Y qué les dijo? Y amarás a tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dile al que está a la par tuya, te amo. Dile, te amo. Hazle una caricia así, hazle una caricita así, dale una caricita ahí. Si eres soltero y estás a la par de una soltera, no te abuses, tranquilo. Amén. Mire qué lindo. Mire qué lindo, ¿verdad? Qué lindo manifestarse el amor, ¿no? El cariño. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Dígale que está a la par, te odio con odio jarocho. Y es más, no solo diga eso, péguele. No vayan a hacer, no la agarre tan en serio. No aproveches. Terrible. Mira, y es que cuando Jesús dijo eso, es como que aquí mi hermano Oscar
Mira, ahí está mi hermano Juanito tranquilo con su Biblia, que de repente venga y ¡pum! Mira, todos aquí nos quedaríamos asustados. Pero ¿sabes qué es el problema? Que muchas veces nosotros hacemos eso con nuestro prójimo y le hacemos daño. Le hacemos daño con nuestras palabras y algunas veces también con nuestras manos. Jesús dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Si tú dices que amas a Dios, tú debes amar a tu prójimo. Esa es nuestra identidad. Y la única manera de poder amar es con nuestros cuerpos. Miren ustedes qué cosas más lindas hicieron ahorita cuando le dijeron al que estaba a la par: te amo. Cuando le dieron ese abrazo, esa caricia. ¿Con qué lo hicieron? No lo hicieron telepáticamente, mentalmente le dije te amo. No, se lo dijo. ¿Con qué? Con su cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Y por último, mira lo que dice aquí el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, recuerden ustedes, el Señor fue resucitado, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios, que levantó al Señor, mira, nuevamente, estamos cerca de la Semana Santa. El Señor levantó a Jesús de la tumba, lo resucitó. Pero la única razón por la cual Él pudo resucitarlo fue porque Jesús, en el momento de entregar su vida, de morir, era un hombre santo y puro. No había pecado en Jesús. Si hubiera habido pecado en Jesús, aunque se hubiese crucificado, el Señor no lo hubiera levantado, porque no hubiera sido digno. Pero Jesús no conoció pecado. Su humanidad fue puesta en esa cruz y murió. Pero al tercer día, la tumba no lo resistió, la muerte no lo contuvo. Y hermano, mi hermana, Jesucristo rompió esa piedra, movió esa piedra que encerraba la tumba y victoriosamente resucitó, porque su Padre lo levantó. Ahora, esto es importante porque lo que Pablo está diciendo aquí es una comparación. Por eso dice ahí en el versículo 14, en la segunda parte, también. ¿Por qué? De la manera en que el Padre levantó a Jesús, dice, también a nosotros nos levantará con su poder. Pero el Señor levantará a aquellos que son dignos de ser levantados. Al que no, no. Mira, yo estoy convencido de que va a haber una generación que no va a morir. Y esa es la generación que va a ser sorprendida cuando Cristo lleve a su iglesia. Yo te pregunto, ¿quieres tú ser parte de esa iglesia que se levante? Amén. Pero probablemente algunos moriremos. Y el Señor, al morir en Él, en santidad, agradándole a Él en ese día, dice la palabra, mas los que murieron en Cristo serán levantados primeros, y seguidamente, y después a aquellos que hayamos quedado, seremos levantados y nos encontraremos en las nubes juntamente con Él y con ellos. Esa es nuestra esperanza. Pero únicamente lo van a alcanzar aquellos que en Cristo han vivido una vida conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Es clara y evidente. Versículo 2. En ninguna manera. Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, esta es una gran pregunta, ¿cómo
viviremos aún en Él. Si ya está muerto. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, pecar es como querer abrazar a un muerto. Porque ese hombre, el hombre viejo, ya murió. Pero el que peca es como volver a ese hombre que ya está muerto. Mira, con todo respeto, ayer murió la tía de la pastora, la tía Lolita murió ayer, y mi papá murió, como ustedes saben, hace 9 meses. Y bueno, los que mueren, no hay muerto bonito. No hay muerto bonito. Todos los muertos son buenos, porque se dicen, ¿verdad? Que cuando lo ven ahí en el velorio, ay, tan bueno que era, ¿verdad? Aunque fuera más pícaro que. Qué bueno era, porque ya está muerto. Pero esos cadáveres, si los dejaran así nomás en la cajita y no les hicieran nada, asustan. A los muertos, cuando tú y yo los vemos en la funeraria, ya los maquillaron, ya los pusieron así un poquito bonitos. Y cuando uno ve a un ser querido, claro, uno siente y ve ese cadáver, como yo vi a mi padre ahora en octubre, lo vi. Y bueno, allá están cubiertos por un vidrio, pero aquí no, aquí están expuestos. Yo les soy sincero, yo no me hubiera animado a darle un besito, porque estaba muerto. Se lo daba vivo, pero hacía no. Y eso que estaba arreglado. ¿Por qué? Porque los muertos son feos. Y eso es lo que tenía un par de días. Imagínese usted que a uno de sus seres queridos a los 30 días lo abrieran. ¿Qué encontraría usted? Un cuerpo putrefacto. Yo le digo, por más que usted amara a su ser querido, usted ni quisiera acercarse a ese cuerpo. Ahora, en la dimensión espiritual, cuando tú y yo pecamos, es como volverse a ese cuerpo muerto y abrazar a ese cadáver putrefacto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y mira cómo dice acá, no dice así también nosotros resucitemos. No, mira lo que dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Si queremos algún día ser levantados con el Señor, ya sea de la tumba o en el caminar diario, hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que andar en vida nueva. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el tiempo. Hoy es el tiempo para que tú y tu cuerpo glorifiquen al Señor. No peques. No peques. Dios espera de ti una vida santa.